Pero mientras tanto vamos a seguir adelante, amén. Gloria a Dios. Hermano William, es un gran privilegio, hermano mío, y un gran gozo a tenerlo aquí, hermano, en esta preciosa mañana. Hermano, tome su hermano. Dios lo bendiga. Gracias por invitarme. Gracias por aceptarme. Gracias por invitarme y gracias al Señor por venir a tu Aleluya. Aleluya. Una anuncio nada más. Los niños de 5 años para abajo, para que estén en su clase. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero yo me crié con esos cantos también, hermano. Gloria. Cuando yo oí el Evangelio por primera vez, era apenas un niño. Mi abuela, por parte de mi padre, era adventista. Y en un templo, hermanos, muy humilde, en unas bancas sin respaldar, así como estas, ahí se reunían los hermanos adventistas y cantaban estos preciosos himnos. Y ese es uno de mis favoritos, hermanos. Ese siempre garantizado me hace llorar. Porque, como dice nuestro hermano, todo esto se va a acabar un día. Y el Señor va a poner una preciosa corona Aleluya. en nuestra cabeza. Pero saben que esas coronas nosotros las vamos a poner a pies de Él. Porque solamente Él es digno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio para mí estar aquí, hermanos, con ustedes celebrando, porque hay mucha razón para celebrar, ¿verdad? Así es. Ustedes son un testimonio fiel, hermanos, de lo que es ser un cristiano. Aleluya. Yo los amé a ustedes desde el primer día que los vi. Y yo supe que era del Señor, que mi familia y yo nos mudásemos de California acá. Y parte de esa decisión fueron ustedes, hermanos. Créanme, los amamos entrañablemente. Y pues celebramos con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comer de la palabra espiritual y estoy seguro que al ratito va a haber, ¿verdad?, algo bueno también para convivir, ¿verdad?, para pasar un buen tiempo en la presencia del Señor. Yo quiero hablarles en esta mañana, hermanos, acerca de lo que la iglesia es, que la iglesia debe ser. Y hay un pasaje que quisiera compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Del verso 2 hasta el 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 hasta el 10. Amén. Si gustan ponerse de pie, lo leemos, hermanos, juntos. Bueno, yo lo leo y ustedes me siguen. Pongámosle atención también a estos 8 versículos que vamos a leer. ¿Listos? Amén. Dice la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Qué hermoso, Dios mío, bendito es estar entre hermanos, Señor, celebrando, Señor, tu presencia, Padre. Celebrando, Señor, el hecho de que tú nos amas y de que tú, Señor, entregaste tu vida entera por nosotros. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres, Dios mío, el modelo que nosotros, Dios mío, seguimos en nuestra vida. Señor amado, abre nuestros ojos espirituales. Espíritu Santo, danos las fuerzas para que nosotros podamos seguir hacia adelante, Señor, honrando tu nombre, poniendo en alto, Dios mío, la cruz de Cristo, esa cruz salvadora, Dios mío, que limpia el pecado, Señor, la sangre de Cristo que transforma el corazón del pecador. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que bendigas, Señor, esta iglesia, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, obrando fuertemente, Señor, en cada vida, Señor, y que esta iglesia sirva, Padre Santo, como un ejemplo vivo de lo que es ser cristiano en esta comunidad, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Aleluya. No cabe duda, hermanos, que ser cristiano es algo maravilloso, ¿verdad? Amén. Tampoco puede negar nadie que la vida cristiana, hermanos, requiere de mucho esfuerzo. Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Amén. Y luego Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Antes de esto, Pablo le había dicho también a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Bendito sea el Señor. Así que como cristianos, como se nos dice aquí en la palabra, nosotros hemos sido llamados a ser ejemplos. Ejemplos, hermanos, del amor de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto como cristianos, cosas grandes empiezan a suceder en nuestra comunidad. Amén. Y por supuesto, ¿verdad? Todo lo que hacemos debe ser motivado por el amor de Dios y por el amor al prójimo. Por eso es que nosotros anunciamos el Evangelio, hermanos, y damos de nuestra esperanza que tenemos en Cristo a los demás. Aleluya. Entremos en lo que la palabra nos dice en esta mañana. La epístola a los tesalonicenses, amados hermanos, se cree, según los eruditos, los estudiosos, que fue la primera carta que Pablo escribió en el año 51 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo tendría quizás, hermanos, unos 25 años de haberse convertido al Señor.
y unos 10 años de haber sido misionero, predicador de la palabra. Así que había pasado bastante tiempo, hermanos. Pero habían sucedido cosas grandes y maravillosas por el esfuerzo, por la valentía, ¿verdad? Por el poder que el Espíritu Santo les había dado, hermanos, a los apóstoles y también, hermanos, por medio de la conversión de Pablo. Pablo se convierte, hermanos, a Cristo, a quien él perseguía, y el Señor le dice que le es necesario padecer mucho, ¿verdad? Por causa de él. Bendito sea su nombre. Y definitivamente para Pablo no había sido fácil, hermanos, la jornada. No había sido fácil, hermanos, ser un misionero. Pero él persistía porque él había creído, hermanos, de que Cristo era el único y verdadero camino hacia la vida eterna. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, Pablo, hermanos, escribió esta carta mientras él estaba en Corinto. Amén. Y le escribe, hermanos, a los tesalonicenses porque verdaderamente estos hermanos en la iglesia de Tesalónica eran un verdadero ejemplo para el resto de la comunidad cristiana. Aleluya. Amén. Fíjese. En Tesalónica, Pablo había sufrido, hermanos, persecución. Es más, los judíos que estaban ahí armaron un alboroto y lo echaron. Pero muchos creyeron en Pablo. Muchos judíos creyeron en Pablo, hermanos, y también muchos gentiles creyeron en Pablo. ¿Y qué cree usted? Esos que creyeron formaron una iglesia. En medio de esa persecución, la iglesia, hermanos, de Tesalónica estaba perseverando. Así que para la iglesia, hermanos, aún en este tiempo las cosas no crea que están del todo fácil. Siempre hay desafíos para la iglesia, amén. Siempre hay obstáculos, hermanos, que el enemigo trata de poner para parar el avance de la iglesia, para detener, hermanos, el esfuerzo de ganar almas en una comunidad. Pero de nuestro lado, hermanos, está el Señor, está su Espíritu Santo, quien nos da poder. Él va delante de nosotros haciendo, hermanos, el trabajo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie, pero el Espíritu Santo sí puede convencer, hermanos, a la gente. Lo único que nosotros hacemos es dar un buen ejemplo y predicar, hermanos, la palabra. Mire, las buenas noticias es que la iglesia de Tesalónica estaba en un gran avivamiento, hermanos. A pesar de lo difícil y desafiante que era para ellos profesar su fe en Jesús. Y aquí en el versículo 2, Pablo dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Quiénes daban gracias? Pablo y los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Silas y Timoteo. Ellos habían estado con Pablo ahí en Tesalónica, hermanos. Por eso Pablo los incluye en esta salutación a los hermanos en Tesalónica, ¿verdad? Y les informa, hermanos, el apóstol Pablo, que él siempre se acuerda de ellos en sus oraciones. Mire, qué importante es que nosotros nos apoyemos, hermanos, entre pastores, colegas, entre hermanos en Cristo. Qué importante es que nosotros mantengamos esa comunión, esa conexión, que formemos, hermanos, esa relación, ¿verdad?, íntima, no solamente de amistad, sino de hermandad en Cristo Jesús, amados hermanos. Porque ustedes nos apoyan, amén. Nosotros los apoyamos, los de allá también nos apoyan, y formamos en esta comunidad, hermanos, una representación fuerte de lo que es el Evangelio. Bendito sea el Señor. Y así debe de ser. Pablo estaba haciendo, ¿verdad, hermanos, esta salutación tan especial porque él conocía lo que los hermanos en Tesalónica estaban pasando. Y en el verso 3, hermanos, Pablo menciona
esto es lo más importante, este es el corazón de este mensaje. Pablo menciona las 3 virtudes que caracterizaban a la iglesia en Tesalónica: la fe, el amor y la esperanza. Amén. Amén. En un orden lógico. Me encanta cómo Pablo, hermanos, era un gran, ¿verdad? Pensante, un gran orador. Todo lo hacía, ¿verdad? Bien en orden, y obviamente pues él había sido escogido, ¿verdad? Por el Señor para que hiciese este trabajo, hermanos, de discipular a las iglesias, de darles, impartirles sabiduría junto, ¿verdad? Con la palabra del Evangelio. Y Pablo les dice acá, amados hermanos, estas 3 virtudes que caracterizaban a la iglesia, hermanos, en Tesalónica: la fe de ellos, su amor, su esperanza en Cristo Jesús. Así que los hermanos ahí en Tesalónica eran un verdadero ejemplo, hermanos. Pongo énfasis en la palabra ejemplo. Amén. La van a oír mucho a través de este mensaje. Ejemplo. Usted y yo tenemos que ser ejemplos. Amén. Amén. Modelos. ¿Modelos de qué? De lo que es ser un cristiano. Y donde quiera que vayamos, nosotros llevamos, hermanos, el Evangelio, ¿verdad? Por delante de nosotros. Amén. Aleluya. Qué gran ejemplo, hermanos, podemos encontrar aquí en las Escrituras, ¿verdad? A veces, hermanos, mire, yo les soy sincero. A veces yo leía estas cartas y decía, pues qué bueno, ¿verdad? No le ponía mucha atención, pero hermanos, cuando el Espíritu Santo lo lleva a uno a una porción de las Sagradas Escrituras y le habla, ¿verdad? Uno comprende claramente lo que está diciendo, porque uno recibe, hermanos, ese mensaje. Amén. Los hermanos en Tesalónica, hermanos, eran un buen ejemplo de lo que era ser un cristiano. Amén. Y fíjese, quiero explicarles un poquito más acerca de estas 3, ¿verdad?, virtudes, de estas 3 características que los hermanos en Tesalónica tenían. Pónganme atención. Fe, amor y esperanza. La fe descansa en el pasado, esto es, en la muerte y resurrección de Cristo. El amor, hermanos, obra en el presente. Cristo obrando en nosotros por medio de su amor. Amén. Y la esperanza es lo que ve hacia el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es nuestro futuro? Que un día vamos a estar con el Señor para siempre. Ese es nuestro futuro, hermano. Amén. Lo que nos sucede aquí en la tierra hasta cierto punto es trivial, porque todo esto va, hermanos, a pasar. Cielo y tierra pasarán, tu palabra no pasará, ¿verdad? Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Y así que usted y yo, hermanos, nos dirigimos hacia un futuro donde todo va a ser paz, amor, tranquilidad, porque solamente Cristo, ¿verdad?, nos puede dar esa paz. Así que, hermanos, esto era lo que los hermanos de Tesalónica habían recibido de Pablo y habían creído. Mira, el verso 5 dice, hermanos, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes, voy a poner ustedes en vez de vosotros, pero que no se molesten. Okay, qué bueno. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder, dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabe, dice, cómo fuimos entre ustedes por amor a ustedes. Eso nos quiere decir tanto, hermanos, ahí. Los hermanos en Tesalónica habían sido verdaderamente transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, por Dios. Pablo, hermanos, y los que habían venido con él a Tesalónica, no les habían hablado solamente en palabras, sino que les habían hablado, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Les habían hablado con una certidumbre, o sea,
con una seguridad de que ellos estaban, hermanos, hablándoles las mismas palabras, ¿verdad?, de Jesús por medio del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, tiene poder. Yo les digo a mis hermanos, cuando invitemos a alguien a la iglesia, hablemosle primero de Cristo. Amén. Hablemosle primero de Cristo y luego los invitamos. Porque hay muchas iglesias, ¿verdad? Hay muchas iglesias más bonitas, estoy hablando del edificio, que esta. Hay muchas iglesias que por fuera se miran pues atractivas, ¿verdad? Amén. Y a veces la gente anda invitando a la gente a ir a su iglesia, que no tiene nada de malo en sí, porque las instalaciones son preciosas, porque tienen buenos programas y todo esto, lo cual todo es importante, hermanos. Pero el punto principal, hermanos, de invitar a alguien a la iglesia es que vengan a conocer a Cristo. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, los hermanos, ¿verdad? Pablo, Silas y Timoteo habían llegado con todo ahí, ¿verdad? Y les habían demostrado, hermanos, fíjense, les habían demostrado a ellos cómo se debe vivir la vida cristiana. En el verso número 6 dice, y ustedes, fíjense, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vinieron a ser imitadores. ¿A cuánto les gusta imitar? No dijeron todos, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta la comedia? Muy pocos. A mí me encanta la comedia. Y algo que corre en mi familia es que nos gusta imitar a nosotros, ¿verdad? Nos gusta imitar. Y pasamos un buen tiempo en familia, ¿verdad? Imitando. A ustedes no los imitamos, ¿okay? A ustedes no, pero otras personas por allá. Pero los hermanos en Tesalónica habían aprendido a ser verdaderos cristianos porque Pablo, Silas y Timoteo, quien habían estado con ellos por cierto tiempo, les habían, hermanos, dado un verdadero testimonio de lo que es ser cristiano. Amén. Y eso es lo que cuenta, hermanos. El ejemplo, el testimonio. El testimonio, hermanos, de un buen cristiano es poderosísimo. Amén. El ejemplo que usted y yo damos, amados hermanos, dentro y fuera de la iglesia, es lo que trae a la gente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser como usted. La gente quiere de lo que usted tiene. Porque usted tiene paz, usted tiene tranquilidad, usted tiene seguridad, ¿verdad? Usted se expresa muy bien, usted tiene esperanza para el futuro. ¡Wow! La gente ahora, hermanos, está sufriendo. Hay mucha gente que no tiene paz, que no tiene esperanza, ¿verdad? Están enfermos, hermanos. Están siendo atacados por todos lados, ¿verdad? Ellos quieren ver, hermanos, un modelo de amor, de fe y de esperanza. Mire, el verso 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Otra vez, hermanos, la palabra ejemplo. Estos hermanos de Tesalónica, verdaderamente, hermanos, estaban haciendo una obra maravillosa por medio de su testimonio. ¿Por qué? Porque los de alrededor estaban creyendo por el testimonio de ellos. Y Pablo lo menciona acá, hermanos. Pablo los halaga, ¿verdad? Por esto. Este es un buen testimonio que Pablo está dando de los hermanos. Pablo, en cierta forma, ¿verdad?, se está gloriando de lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Tesalónica. Porque ellos estaban haciendo las cosas bien como deben de ser. A los corintios fue y les puso una recia, ¿verdad? Porque en Corinto había un relajo. Pero los hermanos de Tesalónica, hermanos, les habla en esta forma tan, ¿verdad?, delicada. Amén. Con tanto, ¿verdad?, cariño, porque la verdad es que estaban haciendo las cosas bien los hermanos de Tesalónica. Verso 8 dice, porque partiendo de ustedes
ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. La fe de ustedes se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo la ve desde ahí? Pablo dice, en todo lugar donde nosotros vamos, menciona a la iglesia de Tesalónica. Así que el trabajo de nosotros, ¿verdad?, es más fácil. ¿Por qué? Porque ellos ya oyeron de lo que está sucediendo en Tesalónica. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque eso ayuda, hermanos, a que la gente reciba el Evangelio. Mire, ustedes han estado aquí tantos años perseverando. Gloria a Dios. Amén. Y quizás, hermano José, usted mira las bancas vacías hoy. Pero yo le aseguro, hermano, que usted ha hecho un impacto en la vida de muchas personas. Y yo le aseguro que aunque esas personas no estén aquí hoy, hermanos, la palabra que usted les ha enseñado, que les ha compartido, esa palabra, hermanos, todavía sigue, hermanos, obrando poderosamente en esos corazones. Porque no somos nosotros, sino que es la palabra del Señor. Amén. Quizás, hermanos, este mensaje sea para una persona en este lugar. Yo quiero que sea para todos. Pero a una persona quizás en particular este mensaje le va a llegar y va a entender y va a decir, gracias Señor, era lo que yo estaba esperando hoy. Porque usted sabe que el Señor, hermanos, obra, ¿verdad?, de formas misteriosas. Pablo decía, y nosotros no tenemos necesidad que hablar porque ustedes, la fe de ustedes se divulga en todo lugar. Así que cuando nosotros llegamos, ellos nos dicen, wow, ¿y qué de los hermanos en Tesalónica? Mira cómo están viviendo, mira el amor, ¿verdad? Las obras de fe que ellos hacen, mire cómo ellos perseveran, ¿verdad? Así que Pablo decía, sí, es cierto. Decía Pablo. Y yo estuve ahí discipulándolos. Amén. Mire, dice el verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo, fíjese, os convertisteis de los ídolos a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Amén. Tesalónica, hermanos, había un paganismo tremendo ahí. Adoraban muchos ídolos. Y era para los paganos el evangelio, hermanos, era algo completamente extranjero, ¿verdad? Extraño, raro. Imagínense, en un lugar, en una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Donde había, hermanos, muchos templos, muchos ídolos, la gente estaba acostumbrada a adorar ídolos, y aquí llegaba un grupo, ¿verdad?, de personas diciendo que ellos adoran, hermanos, a un hombre que murió y que resucitó. Amén. Y que tienen una esperanza de que ese hombre va a regresar. Pero lo importante es que ellos demostraban que habían creído, hermanos, por medio de su amor, por medio del ejemplo que daban, por medio, hermanos, de ser imitadores de aquellos que les habían ido a predicar el evangelio. Amén. Mire, si usted quiere ser un buen cristiano, imite ¿a quién? A Cristo. Lea su palabra. Haga lo que dice en este libro, pero también, hermanos, ponga atención a aquellos que sirven, aquellos que están a su cargo. Amén. Pongan atención en el varón de Dios, porque Él está poniendo un ejemplo para ustedes. ¿Sí? Pongan atención a los líderes de la iglesia que han estado, ¿verdad?, esforzándose tantos años por dar un buen ejemplo. Mire, estoy seguro que donde José va, él deja una marca. Donde nuestro hermano Dorian va, él deja una marca. Donde nuestro hermano Javier va, deja una marca. Amén. Porque el amor de Dios habla, hermanos. El buen testimonio habla poderosamente. ¿Sí me entiende?
Bendito sea el Señor, hermanos. Es razón para estar gozosos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los hermanos de Tesalónica estaban, hermanos, entusiasmados, ¿verdad?, de que el Señor también iba a regresar. Ellos estaban esperando la venida del Señor y esa era la esperanza más grande, ¿verdad?, de ellos. Así que, hermanos, al igual que la iglesia de Tesalónica, la iglesia de hoy debe mostrar las mismas virtudes y cualidades de fe, amor y esperanza. Esta es la trifecta, se podría decir, de la vida cristiana, ¿verdad? Fe, amor y esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hermanos, Pablo le dijo a los hermanos en Éfeso que anduvieran como era digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. En otras palabras, que dieran un buen ejemplo, ¿verdad?, en esa iglesia a la comunidad que los rodeaba. Pablo le daba gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica, por la obra de su fe, por el trabajo de su amor, por la constancia en la esperanza de la venida del Señor. Amén. Así que la iglesia hoy, hermanos, debe hacer lo mismo, debe moverse en la misma dirección como la iglesia de Tesalónica. Amén. Debemos demostrar nuestra fe por medio del trabajo que nosotros hacemos. Porque ya sabe usted, ¿verdad?, que la fe se demuestra por medio de ¿qué? De obras. Amén. No podemos profesar una fe cristiana y quedarnos solamente sentados. Esas obras que nosotros hacemos son inspiradas por el amor de Cristo, ¿verdad?, que mora en nosotros, amados hermanos. Son buenas obras. ¿Para qué? Para que la gente vea a Cristo en nosotros. Aleluya. Está el amor, hermanos. Amén. Todo debe de ser motivado por amor. Todo debe de ser motivado por amor. Lo que no hacemos, hermanos, por amor, en verdad, es como que, hermano, como un címbalo que retiñe, ¿verdad? Porque si no tengo amor, dice Pablo, pues no tengo nada. Y luego, hermanos, la iglesia también, fíjense, debe de proclamar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? Hermano, tenemos que predicar que Cristo viene. Así es. Tenemos que predicar que Cristo viene. Hoy no se escucha, hermanos. La mera verdad, le digo que no se escucha mensajes de la segunda venida del Señor, pero esa es nuestra esperanza, que Él venga. ¿Verdad? ¿Por qué no vamos entonces a hablar de la esperanza, hermanos, en Cristo Jesús? El verso 4 menciona la palabra elección. Y voy a rapidito, hermanos, a hablar acerca de esto. Dios nos ha elegido, hermanos, para gozar de su salvación en Cristo. Amén. Dios nos ha elegido para gozar de su salvación en Cristo. ¿Cuánto lo pueden creer? Nuestra elección es para dar honra al nombre de Dios y para que el mundo se salve por medio de nuestro buen testimonio. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que los hermanos de Tesalónica habían sido elegidos? ¿Cómo sabía él? Porque se habían convertido de corazón, porque estaban dando un buen ejemplo, porque eran imitadores de Pablo, del evangelio que él les había enseñado. Eso le dio a conocer a Pablo que ellos habían sido verdaderamente elegidos. Amén. Nosotros tenemos que demostrar nuestra salvación. ¿Cómo demostramos nuestra salvación? Siendo buenos cristianos, dando buen ejemplo, hablando de Cristo, amando a nuestro prójimo, no pagando a nadie mal por mal, ayudando en lo que se pueda, hermanos, en la comunidad, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia, hermanos, ha sido llamada a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora que estamos en Cristo, ya saben ustedes, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Y estas nuevas criaturas son imitadores
de aquel hombre perfecto que vivió en santidad completa. ¿Quién es? Cristo. Amén. Quien murió por nosotros y quien resucitó para darnos vida eterna. Pablo también le dice a los hermanos en Filipo: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a imitar? A Cristo. Bendito sea su nombre. Así que nuestro trabajo, hermanos, fíjense, nuestro trabajo de amor es precisamente ser un ejemplo perfecto de ese amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos la extensión de Cristo en el mundo. La voluntad de Dios se cumple por medio de la iglesia. Por eso Cristo dejó a la iglesia acá, para que hiciera, ¿verdad?, la obra de evangelismo. El evangelio es lo que transforma al mundo y es la única esperanza para este mundo. Bendito sea su nombre. Así como los tesalonicenses, así nosotros también debemos de ser ejemplo, hermanos, en esta ciudad y en todos sus contornos, ¿verdad? Cuando la gente diga los hermanos de Ripley, calidad, ¿verdad? Cuando digan la iglesia de Ripley, ahí están los hermanos al pie del cañón listos, ¿verdad?, para servir a la comunidad. Bendito sea su nombre. Amén. Y debemos, hermanos, hacer la obra del evangelio y esperar a que Cristo, hermanos, haga la obra en el corazón de la gente. Bendito sea su nombre. Oh, sí, Señor. Mire, hermano, cuando usted y yo, como iglesia, andamos como es digno de un hijo de Dios, aún el mundo va a dar buen testimonio de nosotros. ¿De veras que sí? Aún el mundo va a dar buen testimonio de nosotros cuando nosotros nos conducimos como es digno, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente los va a conocer a ustedes en la comunidad que son buenos cristianos. Y cuando esa gente, hermanos, se encuentre, ¿verdad?, en problemas, lo van a buscar a usted. Hermano Javier, necesito oración. Gloria a Dios, allá está el hermano Javier dispuesto, ¿verdad?, a ir a orar por esa persona, a compartir, hermanos, el Evangelio de Cristo con esa persona. ¿Por qué? Porque estamos dando, hermanos, un buen testimonio al mundo y el mundo habla bien de nosotros. Sí me entiende, ¿verdad? Amén. Lo que le estoy diciendo. Amén. Que la gente lo va a conocer a usted y va a conocer que usted es una buena persona y la gente pues le va a dar el respeto que usted se merece como cristiano. Cuando yo llego al trabajo y les digo soy cristiano, soy pastor, inmediatamente ya no hablan malas palabras enfrente de mí. Gloria a Dios por eso, porque a mí no me gusta oír malas palabras, a ustedes tampoco, ¿verdad? Y mire qué efecto, ¿verdad?, tiene, hermanos, un cristiano en el mundo, que cuando él llega, ¿verdad?, le dan cierto respeto para la honra y gloria de Dios. Así debe de ser. Pero si yo digo que soy cristiano, digo que soy pastor y me comporto peor que los del mundo, ¿usted cree que lo van a creer? Absolutamente no. Amén. No solo hemos cambiado, hermanos, no solo hemos sido transformados en nuevas criaturas, sino que también esperamos pacientemente que el Señor venga del cielo y nos arrebate. Amén. Pablo les habló mucho a los hermanos de Tesalónica acerca de todo esto, acerca de los que habían, ¿verdad?, dormido, hermanos, los que habían muerto, ¿verdad?, habiendo conocido al Señor. Y Pablo les habló también acerca de lo que iba a suceder en el futuro, de cómo el Señor, ¿verdad?, iba a venir, hermanos, y los que habían muerto en Cristo no iban a preceder a los que habían quedado, ¿verdad? Pablo les explicó todo esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían la esperanza de que Cristo iba a regresar, hermanos. Y usted y yo debemos tener la misma esperanza.
Como dijo nuestro hermano José, todo esto, hermano, se va a acabar. Un día, ya pronto vamos a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, vamos a ser, hermanos, imitadores de Cristo. Vamos a ser un buen ejemplo en nuestra comunidad. Concluyo con esto, hermanos. La palabra de Dios nos anima a ser ejemplos de nuestra fe al mundo entero. Jesús dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor lavó los pies de sus discípulos, les enseñó una tremenda, ¿verdad?, lección de humildad, hermanos. Y así nosotros debemos hacer, ¿verdad?, como Cristo. Así como dice la palabra, hermanos, la iglesia debe dar testimonio de la gracia y el amor de Dios. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Individualmente, cuidemos nuestro testimonio. Colectivamente, como iglesia, hagamos el trabajo que debemos hacer en nuestra comunidad. Prediquemos el Evangelio. No nos detengamos. Y si hay obstáculos, el Señor los va, hermanos, a retirar. Pero debemos de seguir adelante. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Cristo es real. Porque el Señor viene. Y debemos, hermanos, estar ocupados en el Evangelio. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Así que los dejo, hermanos, con esto, de que seamos ejemplo, así como Cristo fue ejemplo para nosotros. Bendito sea su nombre. Aleluya. Pónganse de pie. Te damos gracias, Señor. Hermano José. Bendito sea su nombre. Nos ayuda. Gloria a Dios. Cuando me convertí, hermanos, había a algunas personas y en mi corazón decía yo, reflejaban, hermanos, el amor de Dios. Y yo decía, Señor, yo quiero ser un día como ellos. Hermanos, hermanas, el Señor es real. Amén. Él quiere cambiarnos. Él quiere transformarnos a su imagen. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Una oración de fe. Yo no sé cómo estás tú en esta mañana, pero el Señor sí sabe, hermanos. Si tú quieres decir al Señor en esta mañana, Señor, necesito ser ejemplo, pero necesito de tu ayuda. Yo no sé cómo estás. Mientras nuestros hermanos van a estar adorando al Señor aquí, nuestro hermano va a estar adorando. El altar está abierto. Vamos a concluir con una oración. Gracias, Señor. Y decir al Señor, Señor, yo te necesito para ser un buen ejemplo. Sí, Señor. Yo te necesito para reflejar tu amor. Yo necesito hablar. Necesito proclamar que Cristo viene pronto. El Señor quiere prepararnos, hermano, para ese día glorioso. Señor, gracias por tu preciosa palabra, Padre. Sabemos, oh Dios, que tu palabra hace efecto, oh Dios, en nuestros corazones. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, obra de una manera, Señor, divina, Padre. Obra de una manera especial, Señor,
que cambia, que transforma. Señor, gracias Jesús. Gracias Jesús por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que la obra, Señor, no se ha terminado. Oh Dios, tu palabra dice que el que comenzó la obra en nosotros irá trabajando día a día. Señor, gracias por tu paciencia, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por esa gracia salvadora, esa gracia transformadora. Señor, te adoramos. Mira, bendito Dios, cada uno de los que están aquí al frente, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo, Señor, a sus caracteres, Padre, como el tuyo, Jesús. Mira, Padre, los que están allá atrás, Señor. Señor, sigue obrando, Padre. Sigue trabajando, Señor. Sigue preparándonos, Padre, para ese día glorioso, Padre. Ese día, Señor, que anhelamos, Padre eterno. Oh Dios, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por tanto amor, Señor, para con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos. Dile con todo tu corazón. Dile con todo tu corazón. Dile con todo tu corazón, Señor. Dile con todo. Dile nuevamente, Jesús. Con tus propias palabras. Alza tu voz en esta mañana. Vamos a decir al Señor. Señor, sigue obrando, Padre, en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter, Señor, haciéndonos ver, Padre, cada día, Señor, tu voluntad, Padre. Señor, y ayúdanos, Padre eterno, a reflejar a
comentado acerca de la luz. Oh Dios, sabemos, Padre, que Cristo es la razón de nuestro vivir, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias porque nos has perdonado. Y gracias, Señor, porque tú vas a seguir ayudándonos, bendito Dios, en nuestro diario vivir, bendito Jesús. Padre, así queremos que bendigas, Padre, también los alimentos que vamos a comer de ellos. Oh Dios, y el compañerismo, bendito Dios, en el dulce nombre de Jesucristo. A ti, Padre, sea la gloria, sea la honra por todos los siglos.